buenas noches. Pues estamos aquí en el último cafecito hablando de la ansiedad de esta semana. Ay, ya les aviso Facebook. Voy a esperar nada más a que se conecten más y los que ya se conectaron, por favor, si me pueden escribir, si me veo, si me escucho bien. Hoy sí se me hizo un poquito tarde, pero aquí estamos. Les prometí que vamos a estar aquí y aquí estamos. Muy bien, ya veo más ojitos. Perfecto. Muy bien. Ahí está. A ver si me pueden escribir, por favor. Ahí está. Belma Mercado, saludos. Muy bien. Es que sí, Facebook normalmente está un poquito retrasadito. Jesús Martínez, muy bien. Entonces sí me veo, sí me escucho bien. A ver. Ok. Bueno, pues el día de hoy, ¿sí? Para cerrar la semana, vamos a platicar acerca de la ansiedad. Gracias, Jesús. Gracias, dice que sí se escucha bien. Entonces vamos a hablar acerca de la ansiedad, ¿no? Y los mecanismos que suceden en nuestro cuerpo, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo y por qué sucede en nuestro cuerpo. Todos esos síntomas, cómo se desatan. Entonces, saludos a León, Guanajuato. Saludos, Janet, buenas noches. Leticia, buenas noches. Leticia Nájera, Robledo Araceli, dice que sí se oye bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces voy a iniciar, ¿sí? Voy a quitar un poquito los comentarios porque luego me distraigo mucho, ¿sí? Ahorita los leo. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede o por qué suceden todas estas reacciones en mi cuerpo cuando estoy atravesando por periodos de ansiedad. A mí me gusta cuando vienen a terapia explicarles un poquito de qué es lo que está sucediendo, porque creo que cuando comprendes qué es lo que está pasando en ti, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo y qué es lo que está detonando esas sensaciones en tu cuerpo? Dejas de tener tanto miedo, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que es normal o es lo natural, ¿no? Por todo lo que está pasando, sobre todo químicamente dentro de ti. Entonces, eso hace que perdamos un poquito de los miedos, ¿no? Entonces, a mí me gusta platicar, ¿no? Cuando me están contando todo lo que les sucede, me gusta explicarles, bueno, es que esto te sucede por esto te sucede por esto otro. Y bueno, trato de hacerlo sin muchos tecnicismos, ¿no? Ahora sí como que a palabras de centavo. Entonces, espero, así como yo lo entiendo o creo que se entiende, así se los voy a explicar. Pero bueno, les decía, nosotros cuando estamos viviendo situaciones de ansiedad, sobre todo, lo que nos genera el mayor miedo, pues son todas las sensaciones que pasan en nuestro cuerpo. Y obviamente, pues todas esas sensaciones, todos esos foquitos, todas esas alarmas que se encienden al mismo tiempo dentro de nosotros, es lo que nos hace, pues, llegar a estos estados de ansiedad. O sea, cuando se prenden todas las alarmas en mi cuerpo, pues es cuando yo entiendo, pues, que estoy viviendo un periodo de ansiedad. Pero, ¿por qué es que sucede todo eso? Bueno, sucede principalmente porque tenemos todo un cóctel químico dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Al cual, ¿no? Alimentamos con las emociones, con los pensamientos que nosotros estamos generando. Es normal o es de lo más común cuando estamos en periodos de ansiedad, decimos la mente, ¿no? No para. Y pensamos que solamente es mi mente que no para. Sin embargo, esta mente que no para está generando reacciones dentro de mi cuerpo que yo no estoy viendo. Y a mí me gusta ponerles el ejemplo. Si yo me pongo a platicarte, ¿sí? Que el otro día me fui a comer, ¿no? Un vasito con cacahuate, con mucho chilito y le eché mucho limón y vieras qué rico estaba, y luego le seguí con una frutita, con un coco preparado y le echaron de ese chamoy, y le echaron Valentina y le echaron, no sé, la salsa que ustedes quieran. ¿Qué es lo que sucede en su cuerpo? ¿Sí? Cuando te empiezas a imaginar esa escena o ese vasito de cacahuate o ese vasito de fruta o aquello que es ácido.
¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? A ver, los leo, lo voy a hacer un poquito interactivo. ¿Qué es lo que sucede? Que te lo empiezas a antojar, lo empiezas a imaginar, incluso a veces hasta lo leemos, ¿no? O a que no le ha pasado que nos hablan de ceviche y parece que hasta lo hueles. A ver, ¿qué pasa en su cuerpo cuando te metes realmente a imaginarte? ¿Sí? Se me antojó, ¿no? Se antoja. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Sentimos que nuestras glándulas parótidas, o sea, se exprimen nuestras glándulas parótidas y se llenan de saliva, ¿no? Decimos, se me hizo agua a la boca. ¿Siempre han escuchado esa frase? Ahora, a veces cuando nos lo platican y nos metemos tanto en imaginarnos la escena o el platillo, lo que ustedes quieran, que mi cuerpo reacciona, ¿no? Dice, ahí viene el shot de ácido, me voy a preparar con saliva, lo voy a hacer salivar. ¿Por qué? Porque ahí viene ese ácido a la boca, se lo va a comer, ¿no? Y está o existe el vasito de cacahuate, no, ¿verdad? Solamente me lo estoy imaginando. Y nada más por el hecho de estarme imaginando ese vasito de cacahuate, de fruta, de chile, mi cuerpo empieza a reaccionar, ¿cierto? Por eso, los pensamientos no son simples pensamientos. Para una persona con ansiedad, ese pensamiento que le podemos decir absurdo, no es un pensamiento absurdo, es una realidad en la mente de la persona. Y bueno, si es un vasito con cacahuate, hay reacción en mi cuerpo que yo puedo ver y puedo apreciar, ¿cierto? Pero también cuando yo estoy imaginándome estas escenas de miedo, estas escenas catastróficas, hay hormonas, hay glándulas que empiezan a trabajar, ¿sí? Para prepararse para aquello a lo que yo estoy pensando o me estoy imaginando o estoy creyendo en ese momento. Entonces, para mí, para mi mente, aquello que yo estoy pensando es completamente real. O sea, la mente no puede distinguir entre real o imaginario, ¿sí? Lo vive como real, así como cuando me imagino el vasito con cacahuate. Solo que las sustancias que está produciendo, yo no las puedo ver o no las tengo tan tangibles, pero sí las empiezo a sentir, ¿no? Esa sensación de miedo que se empieza a generar en mi cuerpo pone a trabajar mis glándulas suprarrenales, ¿sí? Y también se empiezan a generar un cóctel de hormonas que me permiten a mí mantenerme vivo, ¿sí? Porque es mi mecanismo de supervivencia, ¿sí? Y eso hace que esas hormonas empiecen a subir y entre más yo me meto en la escena, me meto en la imagen, pues más hormonas se producen, ese caldito se empieza a hacer cada vez más fuerte. Principalmente, ¿no? Hay adrenalina, noradrenalina, pero principalmente es el cortisol, la hormona del estrés. Nosotros cuando estamos viviendo periodos de ansiedad es porque estamos intoxicados de cortisol, principalmente, ¿no? Intoxicados. Una de las características, ¿no?, de este cortisol, pues es que es cíclico, ¿no? Nosotros todos lo tenemos en nuestro cuerpo, todos, a todas horas. Se dice que de día es más alto el cortisol, que nos mantiene en alerta, ¿sí?, en estado de vigilia, y que por las noches disminuye, y es lo que permite que nosotros podamos dormir mejor, ¿no? O sea, ya no necesitamos estar tan alertas, entonces baja. Es cíclico. De la misma manera, si nosotros secretamos cantidades de cortisol, nosotros los metabolizamos en el hígado, ¿sí? Lo empezamos a metabolizar. Cuando nosotros vamos a la feria o tenemos experiencias como muy extremas, las personas secretan grandes cantidades de cortisol y es común que al día siguiente experimenten ese bajón, ¿no? Se sienten cansados, desganados, hasta un poquito adoloridos, ¿no?, por lo que vivieron. En realidad es que están metabolizando el cortisol. Por eso también se dice que hay personas que tienen mucha actividad durante la semana y llega el fin de semana y no se pueden ni mover. Y yo experimenté eso, ¿no? O sea, yo trabajaba muchísimo
Y los fines de semana era que ya no tenía energía para absolutamente nada. Y era lo que no podía entender. O sea, ¿cómo entre semanas sí podía estar tan activa y los fines de semana no? Era eso, precisamente que yo en estas rutinas del cuerpo, ¿sí? La semana es trabajo, fin de semana, o sea, es descanso, pero es cuando yo metabolizaba, y les pasa a muchas personas, metabolizan el cortisol y se sienten ese bajón, ¿no? De esas personas que incluso sentados se quedan dormidos. Es precisamente por eso. O las personas, como les digo, que hacen ciertas actividades extremas, al día siguiente, pues sienten que hasta les duele el cuerpo, pero es lo mismo, es como el efecto de una droga, ¿no? La mandas, se metaboliza y genera ciertos efectos dentro de nosotros. Bueno, el cortisol, ¿sí? Nosotros, si lo estamos produciendo constantemente, pues nos empezamos a intoxicar. Y esa hormona, pues empieza a generar alteraciones dentro de nuestro cuerpo, no solamente en nuestros órganos, sino también, ¿sí? En nuestras emociones, en nuestras percepciones, ¿sí? Porque las hormonas juegan un papel muy importante en nuestro estado de ánimo. Entonces les decía, nosotros nos intoxicamos de cortisol, ¿sí? Una de las características, o que escucho yo mucho de las personas que tienen ansiedad, es esta mente que no para, ¿no? La mente no para. Y llega un momento, dicen, en el que pienso tanto, me meto tanto, dicen, en el pensamiento, que la vista se me empieza a nublar, dice, me empiezo a sentir disperso, no me puedo concentrar, o dicen las personas, es que no me puedo concentrar. Lo que pasa es que el cortisol, el hipocampo, ¿sí? Es muy sensible al cortisol. El hipocampo es la zona del cerebro de las más evolucionadas que nos permite concentrarnos, que nos permite mantenernos en atención, es la zona, ¿no?, de la toma de conciencia. Entonces, esta zona es sensible, muy sensible al cortisol. Entonces, inhibe la función del hipocampo. Por eso, nosotros nos sentimos desorientados. Dicen, es que iba manejando y ya no supe ni siquiera dónde irme, o me empecé a sentir mal, ¿sí? Te empiezas a sentir mal, empiezas a generar miedo, sube el cortisol y te sientes desorientado. Dices, es que no sé ni para dónde agarrar, no sé ni quién soy, no puedo marcar el teléfono, no puedo hacer nada. Es porque está ese cortisol afectando directamente la zona de la atención. Entonces, si nosotros entendemos que todo esto, todos estos pensamientos o cómo se genera, ¿no?, estas emociones o esas sensaciones dentro de mi cuerpo, las empiezo a ver como reacciones normales de mi cuerpo de supervivencia, porque fíjense bien, este mecanismo me está protegiendo. Mi mente, por alguna razón, a veces que no encontramos nosotros razones, pero nos está tratando de proteger. O sea, en realidad no es que nos quiera matar, ¿sí? El miedo es que nos está protegiendo de situaciones, emociones, sensaciones, percepciones que nosotros decodificamos como de miedo, ¿no? Entonces, es importante entender, ¿no?, que todo esto que yo estoy sintiendo es precisamente porque estamos intoxicados de las hormonas del estrés. Es tanto lo que yo a lo mejor he aguantado situaciones emocionales, mi carga de trabajo, momentos de tensión, no estoy sabiendo manejar el estrés, etcétera, 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 que empiezo a tener estas percepciones. Ahora, este cortisol, así como afecta a otros órganos del cuerpo, también afecta a nuestros químicos del cerebro. Eso es lo que hace estas hormonas junto con otras que se desequilibren completamente, ¿no? Entonces, por tal razón, ¿sí?, todo los estados de ánimo, dicen que son, en realidad, son estados químicos de ser, ¿no? Entonces, si yo empiezo a entender cómo mi cuerpo está funcionando, yo le puedo ayudar a funcionar mejor. Y también es mucho más fácil para mí empezar a tomar acciones que me generen bienestar, ¿sí? Que me generen esos estados, digamos, que me permitan controlar mis niveles de cortisol. Por eso les decía en los consejos de TikTok, ¿no? O sea, la clorofila es muy bueno porque les decía, se metaboliza muchísimo en el hígado, ¿no? Energéticamente, químicamente, entonces es importante mantener mi hígado funcionando adecuadamente. Los suplementos, todo suma,
todo suma. Y cuando nosotros entendemos la razón más profunda de cómo esto sí me puede ayudar o cómo esto sí me contribuye a mi bienestar, pues es cuando yo realmente me comprometo a hacer las cosas, ¿no? Porque sé que no es en vano, que eso me está contribuyendo, ¿ok? Ahora, es muy común, ¿sí? Para las personas que están sufriendo taquicardias, creo que ayer me lo decía una chica, si no fue ayer, fue antier. Me decía, es que me empieza la palpitación en el corazón y ya me pongo mal, algo así, ¿no? Que no podía parar. Ahora, si yo entiendo estos mecanismos de mi cuerpo, cuando yo empiezo a tener esas sensaciones, porque les decía en un TikTok también, todos los que hemos padecido ansiedad sabemos cuándo va a empezar el show. Todos lo sabemos. Tenemos cada quien ciertos síntomas o sensaciones cuando decimos esto ya va a empezar y se van como cascada, ¿no? Me decía un chavo, es que a mí yo nomás empiezo a sentir los calientes los pies y se me sube el calor y luego ya me da todo, ¿no? Me decía la otra chica ayer, me decía, no, a mí me sucede es en las orejas, se me empieza a poner caliente aquí, caliente el cuello y luego se me empieza, dice, a entumir el cuerpo. Entonces, todo eso que nosotros ya tenemos bien identificado de cómo inicia, es importante y es valioso. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de detener ahí el síntoma, no contribuyendo con él, es decir, cuando yo no sé lo que me está pasando en mi cuerpo, es más fácil que me genere miedo. Pero si yo soy consciente de lo que está pasando en mi cuerpo y que si yo no controlo ese pensamiento, mato ese pensamiento o hago ciertos actos de voluntad para controlarlo, yo ya sé que esos niveles de cortisol van a subir y esas reacciones van a empezar a desencadenarse más y etcétera, etcétera y etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, para la chava esta que me decía la taquicardia, si yo entiendo que me empiezan las palpitaciones y en ese momento me digo, ya te escuché, pero no le pongo mente, es decir, no empiezo yo, ay, ya va a empezar, ahora sigue el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, no. Si yo soy capaz de decirme, ya me escuché, y estar, ¿sí? Deteniendo las sensaciones, no prestándoles atención. Y entiendo que esto me va a llevar a estar respirando más rápido. Y si yo respiro más rápido, ¿sí? Se va a producir una saturación de oxígeno dentro de mi cuerpo. Y esa saturación de oxígeno es normal y es natural que empiece a borrarse mi visión, ¿sí? Que empiece a entumirme, que empiece, no sé, ¿qué más? Todas las sensaciones, es decir, nosotros cuando hiperventilamos, ¿sí? Nos suceden todo ese tipo de cosas, pero no nada más a nosotros, a cualquier persona, ¿no? Mareos, visión borrosa, hormigueos, las palpitaciones. Lo mismo nos ocurre cuando nos agarramos corriendo y estamos respirando. Llega un momento en el que nos sentimos como mareados. Es exactamente igual. Si yo empiezo a entender este mecanismo en mi cuerpo, ¿sí? Ya me escuché y sé que este mecanismo, este mismo miedo, esta misma taquicardia me lleva a respirar más rápido y el respirar más rápido me lleva a desarrollar otros síntomas, entonces lo que me concentro es en respirar adecuadamente. Porque si contribuyo con los síntomas, es cuando se vienen en cascada. Entonces, si eso me sucede a menudo y soy consciente de eso, tengo eso a mi favor. Es decir, si mi show empieza de esa manera, yo tengo la capacidad de detenerlo. No voy a respirar rápido, voy a respirar lento y me voy a concentrar en respirar lento y profundo. Y los invito a que lo hagan, ¿sí? Y que probablemente al inicio va a costar un poquito de trabajo porque no estamos acostumbrados, pero yo les aseguro y espero que me lo escriban aquí si siguen el consejo, ¿sí?
observen cómo se sienten, qué tanto controlan esos síntomas secundarios que se presentan. Desde el solo hecho de empezar a hacerme consciente de, esta es la cadenita que se sigue. Entonces yo voy a cortar esa cadenita, ¿sí? Lo mismo cuando empiezo a sentir o a tener todos esos pensamientos intrusivos que me llevan a generar más hormonas del estrés, a generar más miedo, ¿sí? Porque, bueno, la reacción del miedo pues, es de huir, es de defendernos, es de protegernos. Entonces, si yo empiezo a hacerme consciente y a entender que todo esto que está pasando en mi cuerpo es por lo que yo me estoy imaginando, entonces tengo ahí un poquito de ventaja sobre lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Si algo aprendemos las personas con ansiedad, y algo que yo escucho también muchísimo, dicen, es que yo no podía o yo no hubiera creído el poder que tiene la mente. No sé quién de ustedes alguna vez haya escuchado esa frase, ¿no? Entonces, es que la mente es canija, la mente uno piensa, ¿no? Que la puede controlar, ¿sí? En esos momentos normalmente no la controlamos, que eso es lo que nos lleva a todo lo que sentimos. Pero si hay algo importante de esto, es que así como la mente te puede hacer enfermar, la mente te puede llevar a los peores escenarios posibles. Tiene la misma capacidad de curarte, tiene la misma capacidad de llevarte a mejores escenarios. Entonces, cuando aprendemos, nos damos cuenta que parte del proceso de curación o de sanación es aprender a controlar la mente y a contarme cosas bonitas de las cosas, ¿sí? Si empezamos a hacer el hábito, ¿sí? De ver la vida desde una mejor mirada, que es lo que les decía yo, que hablo mucho de cambiemos la mirada o cambiando la mirada. Hay una plática en YouTube acerca de cambiando la mirada. Las cosas no son como las ves, las vemos como somos, ¿no? De acuerdo a nuestra visión del mundo, a nuestras creencias, a nuestros mapas mentales, ¿sí? Yo la pinto del color que yo quiero. Entonces, si yo estoy en este trabajo de sanar esta ansiedad, parte de lo fundamental de este trabajo es empezar a controlar los pensamientos. Y ojo, es verdad y podemos decir, es que no se controlan. Sí. Si empezamos a poner también un poquito de voluntad entendiendo cómo es este mecanismo de la mente, yo de 100 miedos que tengo, con que mate 2, con que mate 5, ya empiezo a sentirme mejor, ¿sí? Entonces no querramos de una matarlos todos porque no vamos a poder, ¿sí? Pero si yo empiezo a matar de a poquito ciertos y cuáles me voy encontrando, eso me permite a mí estar mejor. Ahora, para el Dr. Bash y para muchas corrientes dice, no te enfoques en matar lo malo, dice, enfócate en crecer lo bueno, dice. De nada te sirve que cortes el árbol si no le quitas las raíces, que es lo que lo alimenta. En cambio, si tú pones una semilla aquí y toda tu atención está aquí y le empiezas a regar, eventualmente va a florecer. Si esta raíz la dejas de alimentar o el árbol completo lo dejas de alimentar, lo dejas de regar, automáticamente va a morir. Entonces, la mayoría de las corrientes espirituales o del bienestar no están en matar lo malo o aquello que nosotros creemos malo. Se enfocan en hacer crecer lo bueno dentro de nosotros. Y si bien ahorita podemos sentirnos completamente desérticos, es el momento de empezar a plantar semillitas de cómo te quieres sentir, de cómo quieres estar. Y automáticamente eso malo va a empezar a morir porque estamos en nuestra atención en aquello bueno. Y ahí hay otro cuento que me encanta, que ya lo he compartido muchas otras veces, el cuento de los 2 lobos, que dice que está el abuelo con su nieto y el abuelo le empieza a platicar acerca, pues, de que dentro de las personas
existen dos lobos, dicen. Un lobo bueno, que te habla bonito, que te habla positivo, que ve las cosas con amor, que te motiva, ¿sí? Que es alegre, que ama. Y luego hay otro lobo malo, que ese lobo malo te habla de todo lo negativo, es ansioso, es iracundo, es reactivo, es agresivo, ¿sí? Es negativo. Entonces, dice, el nieto se queda serio reflexionando y le pregunta al abuelo, abuelo, entonces, ¿cuál de los dos lobos gana? Y la respuesta del abuelo le dice, va a ganar aquel que tú alimentes más. En la ansiedad es exactamente igual. Si tú alimentas al lobo malo, al de la negatividad, al de la ira, al del desespero, al de los miedos, ese es el que va a ganar. Si nos empezamos a enfocar en el bueno, a generar buenas semillas, a fomentar estados de bienestar, de plenitud, con todas las acciones que empezamos a hacer, de ir a caminar, buscar un hobby, escuchar música, tal, aunque sean cositas pequeñitas, ¿sí? Eso es lo que empezamos a alimentar. Y eso eventualmente, si lo regamos, eventualmente es lo que va a florecer. Entonces, parte muy importante de el superar estos estados de ansiedad está en enfocarme en cómo quiero yo estar, cómo quiero yo sentirme, quién quiero ser a partir de esto, ¿sí? Y comprometerme a largo plazo con eso, ¿sí? Por eso es importante decidir y tomar la decisión de estar bien. Cuando uno ya decide estar bien, es que las oportunidades hasta aparecen, ¿no? Ahora, nosotros, esta persona ansiosa que está en este momento, hubo ciertas situaciones que lo llevaron a estar así. Tú, en este momento, ¿sí? Se dice que no te estás quebrando, te estás reconstruyendo en una nueva persona. Porque para superar la ansiedad necesitas dejar de ser esa otra persona que tú eras. Y para esto está un mecanismo, ¿sí? Que lo genera. Nosotros, ya se los decía desde la primera transmisión, no somos ansiosos. Hemos aprendido a estar ansiosos. De igual manera, una persona no es agresiva o impulsiva. Ha aprendido a ser agresiva e impulsiva porque a todos nos echan al mundo, ¿sí? Inocentes, todos luz, todo amor, y hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida a ser de determinada manera. Entonces, partiendo desde este principio, ¿sí? Para dejar de estar en esa situación, necesitas dejar de ser esa persona que eres actualmente. Por eso, esta crisis es tu mayor oportunidad de crecimiento, de realmente comprometerte contigo y sacar la mejor versión de ti. Porque la única versión que te va a sacar de esto es tu mejor versión, tu mejor luz, ¿no? Por eso, estas situaciones pues, nos llevan a tener más humildad, a ser más humanos, a ser más empáticos, ¿sí? Y sobre todo, yo creo que también a ser más relajados, porque dices, ya no me voy a enganchar por una coma, por un punto, ya no me voy a enganchar por una tontería, ya no me voy a enganchar con el que pasa enfrente. O sea, empiezas a priorizar tanto tu bienestar que dejas de prestarle atención a las tonterías de la afuera, ¿sí? Como que esto también te ayuda a darle el justo valor a las cosas. Les digo también, ¿no? Nos ayuda a empezar a elegir nuestras batallas, ¿no? Esta sí vale la pena, esta no vale la pena. Esta me la juego, esta no me la juego. Entonces, para nosotros dejar de tener esta personalidad ansiosa, ¿sí? Debemos analizar muy bien qué emociones son las que me llevaron a esto. Porque fíjense bien, es una cadenita, una serie de pasos. Se dice que tengo una emoción y si una emoción sea ira, resentimiento, culpa, ¿sí?
amor incluso puede ser, pero pues como estamos en estados negativos, pues vamos a hablar de estas emociones negativas, ¿no? Entonces, si yo mantengo una emoción durante un periodo de tiempo de horas, días, semanas, esa emoción se va a convertir en un estado de ánimo, ¿sí? Si ese estado de ánimo yo lo mantengo por el tiempo, por los meses, se convierte en un temperamento mío. Y si eso se mantiene el tiempo suficiente, se convierte en un rasgo de personalidad. Es decir, que si yo he alimentado el resentimiento, un rasgo de mi personalidad va a ser, ¿sí?, resentido. O si yo he alimentado a lo mejor la ira, un rasgo de mi personalidad va a ser violenta o agresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo ya memorizó tantos, es decir, se lo repetimos la emoción, que el cuerpo ya lo hace automáticamente por nosotros. Entonces eso y ese es cómo me siento, ¿sí? No se queda ahí. El cómo me siento está generando ciertos químicos dentro de mi cuerpo. Esos químicos forman una huella química, ¿sí? Por eso luego hay personas que parece que están adictas a los problemas, están adictas a renegar, están adictas a la violencia, están adictas, y es verdad, su cuerpo está adicto en estos momentos, están adictos a esa manera de ser. Cuando nosotros estamos viviendo periodos de ansiedad, de alguna manera también estamos adictos a ese montón de cóctel de hormonas, sobre todo cortisol, ¿sí? Que es a lo que aprendemos a dejar, ¿sí?, de ser adictos, dejar de darle al cuerpo esa sustancia, ¿ok? Estamos en una desintoxicación también. Entonces, esta personalidad, ¿sí?, que viene a través de todos los rasgos que yo alimento de acuerdo a mis emociones, van a determinar cómo pienso, ¿sí? Y de acuerdo a cómo pienso, eso va a determinar cómo siento, y de acuerdo a cómo siento, va a ser mi actitud o mis actos. Entonces, si tú quieres saber cómo piensa, cómo ve el mundo una persona, fíjate en sus actitudes, ¿no? Si es una persona amable, automáticamente buenos sentimientos, buenos pensamientos. Una persona con ira actúa con ira porque ha alimentado la emoción y el pensamiento, y para él lo que sucede, aunque vuela la mosca, eso lo toma como algo que lo altera probablemente. Entonces eso se convierte en una manera de ser. Nuestra personalidad de alguna manera es nuestra manera de ser. Entonces, nuestro estado de ánimo es un estado químico del ser, ¿no? Si nosotros ahorita estamos en un estado químico de ansiedad, es importante que empecemos a regular nuestras emociones y nuestros pensamientos principalmente, para que yo induzca estados que me permitan sentirme mejor y de esta manera actuar mejor. Si yo, dice Louise Hay, dice, yo no tengo problemas, ¿sí? Yo tengo pensamientos, y cuando yo corrijo mis pensamientos, los problemas se arreglan solos. Lo mismo sucede con la ansiedad. Cuando nosotros empecemos, ¿sí?, a alimentar, aunque sea chiquitos, buenos pensamientos de esperanza, de fe, de voy a estar bien, voy a tomar acción, me voy a tomar esta pastilla. Por eso les digo, es tan importante comprometerse a algo, ¿sí? Aunque sea a tomarte el vasito de clorofila, aunque sea a tomarte la pastillita de omega, aunque sea a levantarte a lo mejor un poquito más temprano, pero eso es alimentar, es poner la semillita que eventualmente va a crecer, ¿ok? Ahora, cuando nosotros entendemos todos estos mecanismos, ¿sí?, del estado del ser, cuando entendemos que son nuestras hormonas que están contribuyendo y que nuestros pensamientos tienen la capacidad de regularnos también hormonalmente, es cuando empezamos a tener un poquito más de conciencia. Ahora, para empezar a controlar la mente se nos va como
foca en tobogán. Eso ya lo sabemos todos los que hemos vivido periodos de ansiedad, ¿no? Si yo entiendo que la mente está condicionada así, empiezo a trabajar en reacondicionarla, que no va a suceder de la noche a la mañana, pero eventualmente va a suceder. Hay un video por aquí en YouTube, lo van a encontrar, sí estoy segura que está, en YouTube me pueden encontrar como Lluvia Corral, donde hablo de los pensamientos, donde explico, tú no puedes sentirte de determinada manera sin antes haber pensado algo, ¿sí? Siempre primero está el pensamiento. Tu pensamiento va a crear tu emoción y tu realidad. Entonces los invito a que vean ese video porque ahí explico cómo es que la mente funciona, ¿sí? Luego los pensamientos se nos van automáticos, se nos van de una, ¿sí? Donde nosotros no los controlamos, pero por eso las afirmaciones, empezar a inducirnos, la meditación, empiezan a bloquear esos mecanismos. Es decir, dejamos de alimentar esas redes neuronales que ya actúan automática, Monkey Mind, para protegernos, ¿sí? Y nosotros, con nuestras afirmaciones, con nuestros decretos o con la meditación, empezamos a reacondicionar la mente para que funcione diferente, ¿no? Por eso es importante empezar a tomar acción chiquita, ¿sí? Chiquita. Y ya desde el momento en el que decidimos, y miren que lo dicen, ahorita me acordé de la escala del Dr. Hawkins, donde pues está la culpa, la vergüenza, ¿no? Donde todos pasamos por esas emociones de baja vibración, pero él dice que cuando nosotros contemplamos la posibilidad, la simple posibilidad del yo puedo, eso es lo que te hace el clic para dar el cambio a estados de conciencia mayores, ¿no? Entonces, decidamos de verdad, yo voy a poder, ¿no? En este momento quizá no es la realidad, pero desde el momento en el que elegimos esa posibilidad dentro del campo cuántico, ¿sí? Empezamos a generar las condiciones para que se dé. Eso es la parte importante. A ver si los voy a leer porque... Ay, saludos a Uruguay, saludos, buenas noches, saludos a Yucatán, saludos a Yucatán, es que se me mueven. Gracias, Sarita. ¿Qué más? A ver. Se me van. Dice, ¿cómo te encuentro en TikTok? Estoy como @yubishkita. Dice, ¿el alcohol potencializa los ataques de ansiedad? Sí, definitivamente. El alcohol no es buena idea en los periodos de ansiedad, ¿no? Porque les decía, nosotros necesitamos que nuestra serotonina esté funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando consumimos alcohol, eso suprime, ¿sí?, a la serotonina y por consecuencia, pues nos sentimos mal. Y no caemos en cuenta que fue porque nos tomamos hace 3, 4 días a lo mejor una cervecita o una cubita. Entonces, no es que les diga que no lo van a hacer, no lo vamos a volver a hacer, claro que sí. Pero si en este momento te comprometes a estar bien, pues comprométete a eso. Porque si es verdad que momentáneamente te vas a sentir mejor un ratito, pero pues no vale la pena a lo mejor toda la cascada que se va a venir después. De igual manera, ¿no? Como les decía, a mí que me encanta el café, sí hubo un momento, un periodo en el que dije, o sea, no voy a tomar café. Porque de hecho me daban permiso para, me decían, Nora, tú puedes tomar descafeinado. Pero decían, no. Entonces lo que hacía era el té de jengibre como que lo pintaba, ¿no? Como con café, ¿sí? O hacía un té de canela y como le echaba así como que la puntita nada más de la cuchara y lo pintaba, ¿no? O de plano no tomaba nada. Pero ahora lo tomo súper bien. En este momento, es lo que les quiero decir, a lo mejor en este momento sí vas a necesitar dejar ciertas cosas para priorizar tu bienestar, ¿no? Entonces, sinceramente, el alcohol es una muy buena idea, ¿no? Luego, a ver, se me fue. Me han escrito mucho, déjenme ver. Mi mente no para ni cuando estoy dormida. Sí, es la misma, es la misma adicción, ¿no?, que se genera. Ahora, fíjense bien, debería ser un TikTok de esto. Cuando las personas vienen con insomnio o que no pueden dormir o que no duermen bien,
yo normalmente les pregunto, ¿qué es lo que sucede? Si no pueden dormir, se acuestan y no pueden dormir, hay una causa. Si se duermen y se despiertan de las 2 a las 4 de la mañana, se dice, ¿no? En la medicina tradicional china, es el horario en el que pues, funciona el meridiano del hígado. Entonces, si la persona me dice que de las 2 de la mañana como a las 4 de la mañana se despierta, eso me está hablando de que hay una deficiencia energética en el hígado y que muy probablemente necesita desintoxicarse el hígado, pero ya más en serio, ¿no? Ahora, si me dice la persona que se duerme y se despierta de las 4 de la mañana, como a las 6 o de las 3:30 a las 6 aproximadamente, eso a mí me está diciendo pues que a esa hora está trabajando el meridiano del pulmón. Entonces, quiere decir que hay cosas de tristeza y que hay que trabajar, ¿sí? Meridiano de pulmón. No sé a quiénes de ustedes se hayan contagiado de COVID, pero si ustedes escuchan a las personas que se contagiaron de COVID, que tienen insomnio, les van a decir que se despiertan de las 4 de la mañana en adelante y ya no pueden dormir. ¿Por qué? Porque el COVID afecta pulmones, ¿no? No sé si alguno de ustedes, y si no, pues averígüenlo. Sí, porque para la medicina tradicional china, pues a esa hora funcionan esos meridianos. Entonces, el insomnio puede estar relacionado a esas situaciones. Entonces, si nosotros trabajamos también energéticamente el órgano, que sea hígado o sea pulmón, podemos disminuir o terminar con el insomnio, ¿no? Pero también por eso hay que analizar, ¿no? En qué horario, qué situaciones son las que suceden, ¿no? A ver, es que tengo un chorro, muchas gracias. De ansiedad por comer. Dice, saludos Ecuador. Dice, a ver. Dice que hace un año está más acercada a Dios, dejó la medicación de la depresión en un año, que ya se controla, sí. Y es que sucede, miren, cuando ya la mente, como les decía, ¿no? Cuando entendemos un poquito el mecanismo de la mente va a empezar a hacer circuitos que se van a ir automáticos. De alguna manera nosotros estos circuitos del miedo y esas cosas de los pensamientos, de ciertos pensamientos, nosotros ya los tenemos automáticos. Nuestra mente para protegernos lo hace así, ¿no? Entonces, eventualmente hay ciertas situaciones que pueden estar detonándolo, pero de ahí lo importante de trabajar en ti, en tus emociones, para que cuando se conecten esas redes neuronales de nuevo, ¿no? Nos podamos controlar. A eso me refiero, ¿no? ¿Qué tan recomendable es tomar medicamentos para la ansiedad? Bueno, es muy recomendable porque, como les digo, cuando ya los desequilibrios son químicos, lo decía en la transmisión de ayer, creo, cuando ya los desequilibrios son químicos, lo único que te va a equilibrar va a ser químicamente. O sea, se los dice una persona que antes de todo probó todos los remedios naturales, ¿sí? Todos los que se puedan imaginar. O sea, es que de veras, platico la anécdota esta anécdota porque a mí fue lo que me llevó ya como a un punto de ya lluvia, o sea, para, ¿no? Porque lo que me decían que me untara, porque todavía hasta la fecha, ¿no? Si me dicen que me va a hacer sentir bien, yo me lo pongo, me lo unto, me lo compro, etcétera, etcétera. Más en aquella ocasión, ¿no? Entonces a mí, cuanto me decían, ¿sí? Cuántas opciones veía o buscaba, yo hasta googleaba, es que yo iba, o sea, imanes, alineación, flores de Bach, naturista, iridiólogo, que los imanes en la oreja, ay no, es que las flores de Bach, no se pueden imaginar todo, ¿no? El Vía Crucis. Cuando ya me da el ataque de pánico, que me empiezo a medicar, es que a los 15 días, no, a la semana, yo era completamente otra, volví a ser yo. Y dentro de mi reflexión fue,
tanto me resistía a estar bien, ¿no? Tanto me resistía a estar bien. Entonces, sí son muy recomendables si ya estamos muy somatizados. Somatizar es todas las reacciones que hay en mi cuerpo, ¿no? O sea, entre más reacciones o más síntomas tenga yo físicos en mi cuerpo, pues quiere decir que el cuadro está un poquito más, y también mentales, ¿no? Está un poquito más serio. Entonces, sí es importante que seamos responsables con nosotros mismos y vayamos con el doctor que atiende las emociones, porque fíjense, atiende también emociones, perdón, y la mente, porque tenemos muy estigmatizado al psiquiatra, porque parte del trabajo de ellos es atender, obviamente, enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales, pero otra parte, sí, también de ellos, atiende este tipo de situaciones que son condiciones que no son tan graves, ¿no? Entonces, nada más por cultura lo tenemos así. Entonces, ahorita me dice Angie otra vez, ¿qué tan recomendable es tomar antidepresivos? Es muy recomendable. Y por ahí hace poco me decía alguien que cómo podía, ¿no? O sea, recomendar, que no se supone que lo que yo hacía, ¿no? Es que no, porque le digo, es que cuando hay ciertos desequilibrios energéticos, pues sí, te tomas las flores y se te quita, ¿no? Te sientes bien o vas y te alineas, te pones imanes, hay ciertas situaciones. Pero como les digo, cuando ya son desequilibrios químicos, es que no hay de otra, no hay de otra. Y ya lo he dicho otras veces también. Si a una persona tiene problemas con las hormonas tiroideas, necesita tomar medicamento para equilibrar la tiroides. Y probablemente lo va a tomar toda la vida, ¿no? Para poder estar bien y que su cuerpo funcione bien. Si le preguntan a una persona que toma medicamento para la tiroides si quisiera no tomar medicamento, todos en nuestro sano juicio vamos a decir, pues que sí, ¿no? Que preferiríamos no tomar medicamento. Pero la realidad es que mi cuerpo no está funcionando adecuadamente químicamente, entonces le tengo que apoyar con una pastillita. De la misma manera, una persona que tiene diabetes. Si le pregunta si quiere o no quiere tomar medicamento toda la vida, pues todos en nuestro sano juicio vamos a decir que no queremos tomar medicamento, ¿no? Todos sería lo ideal. La realidad es que mi cuerpo lo necesita para funcionar adecuadamente. De igual manera, si mis químicos cerebrales no están funcionando adecuadamente, pues necesito darle a esos químicos para yo poder tener una calidad de vida y poderme sentir bien. Entonces, es cuestión nada más de elegir, ahí sí, cómo quiero estar, cómo me quiero sentir. Y ojo, no es que esté fomentando el que ve y medícate, ¿no? Duérmete. No, yo ve y medícate, trabaja tus emociones, porque si no trabajas tus emociones, vas a volver con el psiquiatra. Ahí sí, a medicarte toda la vida. Pero una persona que se medica, les digo, para mí, como que el medicamento me dio la tregua para yo realmente darme cuenta de qué es lo que yo sentía, ¿no? Y les pongo el ejemplo a veces. ¿Cómo te quieres concentrar en algo si te están picando? Si te digo, imagínate tal cosa y todo el mundo te empieza a picar, ¿te vas a poder concentrar cuando estás sintiendo estas cosas en tu cuerpo? Claro que no. Pero, sí, si dejas de sentir esas sensaciones, tú ya te puedes concentrar en algo, ¿no? Ya te puedes concentrar en lo que necesitas sanar, en las decisiones que necesitas tomar. Por eso les digo la importancia del hipocampo, ¿no? Es el que nos ayuda a tomar decisiones, a hacer conciencia, a tomar acción, ¿no? Entonces, es importante que controlemos eso. Así que no es que yo fomente, o sea, yo les platico mi experiencia, pero pues como todo, yo sé que nos resistimos, pero les pongo ese ejemplo. Si el cuerpo lo necesita en este momento, pues hay que dárselo y evitar que lo forcemos al grado donde sí ya no haya remedio. Muy bien. Dice, los ataques de pánico son reales, pero son la consecuencia de la ansiedad. Sí, son ahora sí como que cuando llegamos al límite. Y en los momentos de ansiedad, yo les digo, ¿no? Los ataques de pánico. Si algo tiene el ataque de pánico, como para que dejes de ponerle tanta atención, es que te recuerdes qué va a pasar, ¿no?
que ya te ha pasado antes y que no te vas a morir y que vas a estar bien y que es un momento, ¿sí? Y eso de verdad que disminuye mucho de las sensaciones que tenemos y del miedo que nos da. Ahora sí me voy a morir, ¿no? Entonces no le hagamos tampoco mucho caso. Adriana Abigail dice, sí se puede, hagan de todo, terapia, meditación, cambien su alimentación, tomen suplementos, aromaterapia, acupuntura, todo lo que les funcione. Sí, es que todo lo que hagas para estar bien, sí, aunque sea hasta efecto placebo que te dicen, sí, hazlo. Ahorita estás para buscar todo aquello que te haga sentir bien. ¿Sí? Y es más, la verdad que yo, como les digo, a mí si me dicen que me va a servir y me va a ayudar y me voy a sentir bien, yo me lo pongo, yo me lo unto. Si me dicen, párate de manos, me paro de manos. O sea, se convierte en una prioridad ya el estar bien, ¿no? Y cuando ya te comprometes contigo mismo, ¿no? Ay, dice, hola, buenas noches. Dice, yo tomaba fluoxetina y me daba por comer muchas cosas dulces. Bueno, es que también tienen efectos secundarios, ¿sí? Que, por ejemplo, yo en ese momento, yo normalmente he sido delgada, pero cuando estuve medicada, sí empecé a subir un poquito de peso, ¿no? Pero dejé el medicamento y regresé, o sea, regresé igual, ¿no? Pero pues sí, como todo, a veces sí es verdad que tienen sus efectos secundarios, pero ahí es cuando priorizas, ¿no? ¿Qué quiero? O sea, ¿qué quiero? ¿Estar bien? ¿Sentirme bien? ¿No? O la apariencia, o el comer dulce, o qué, ¿no? Entonces, si eso no te lleva, pues a mucho extremo, tampoco no le pongas mucha atención, ¿no? Entonces, ahora sí como que prioricemos. Pero bueno, entonces se me van los comentarios. Muchísimas gracias. Pues bueno, cerramos esta semana con los cafecitos hablando de la ansiedad. A ver la próxima semana si les preparo algo. De antemano les digo que porque me han preguntado, me han mandado mensaje preguntándome si tengo algún curso. Les comento que nada más por el momento estaba dando terapias. Pero el jueves 14 a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, voy a dar un taller gratuito donde voy a hablar de herramientas para trabajar la ansiedad en específico, ¿sí? Lo titulé ¿Qué te grita tu ansiedad? Porque es lo que siempre les digo, porque así es como yo lo viví, ¿no? O sea, ¿qué me está gritando ya la vida o mi cuerpo qué cambios necesito dar? Entonces, si quieren participar en el taller, va a ser completamente gratuito. Les voy a poner la publicación, la voy a colgar en la página. La manera de inscribirse va a ser comentar y compartir, precisamente para que es como una cadena de favores, para que esto llegue a más personas que les pueda interesar, y también con el nombre, ahí mismo les vamos a mandar un mensaje privado con el link de Zoom para que se conecten a la plática el jueves, ¿no? Entonces va a ser a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. ¿Qué te grita tu ansiedad? Y van a encontrar ahí la información en la página, por ahí va a estar colgada. Los invito a que se inscriban, tengan o no tengan ansiedad. De verdad que son herramientas de crecimiento personal, herramientas de autoconocimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito ver en mí? ¿Qué es lo que necesito trabajar en mí a profundidad? ¿Sí? Para sanar de fondo esta situación. Entonces, no vamos a hablar como de muchos tecnicismos, vamos a hablar más de estos estados del ser que necesitamos generar para estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Es un poquito hacer un trabajo de conciencia. Entonces van a ser aproximadamente 2 horas. Están todos invitados. Muchísimas gracias por compartir, por etiquetar, ya saben, súper agradecida. Y ahorita que termino la transmisión voy a colgar la publicación. Espero de verdad que llegue a muchas personas. Por eso es importante que comenten, quiero participar. Y para enviarles el link se los vamos a enviar el mismo jueves. Y sí que compartan para que esto se haga expansivo, ¿ok? Muchísimas gracias, me dio un gusto estar con ustedes esta semana. Nos vemos la próxima y nos tomamos otro cafecito. Bye, bye.